hacer esta oración, hermanos, para iniciar con la bendición del Señor. Padre celestial, Dios omnipotente y santo, en el nombre de Jesús, aquí estamos en este momento delante de tu presencia. Te agradecemos por darnos esta bendición y esta dicha, esta oportunidad una vez más de reunirnos aquí en tu casa, de congregarnos y darte la honra y la gloria. Toma en tus manos nuestra vida, Señor, danos tu bendición, danos de tu gracia y concédenos, Señor, gozarnos, concédenos también hallar gracia delante de tus ojos. Para esto pedimos perdón, pedimos que nos limpies y nos laves, que nos santifiques, Señor, que quites de nuestro corazón todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada, y venga, Señor, a bendecirnos con tu presencia. Aquí está mi vida en tus manos, tómame como tú quieras, úsame y respáldame, Señor, y toma también la vida de cada uno de los presentes en esta tarde. Al saber que harás mucho más, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ocupen su lugar y cantamos el himno 138, no solo en horas de amargo llanto. Amén, gloria a Dios. No solo en horas de amargo llanto, tenerte quiero, mi buen Salvador, y en los momentos de dulce canto, tan solo busco tu favor. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, Señor. Yo busco ansioso luz que ilumine en la mañana de la juventud. Quiero tu ayuda, tu fortaleza, al presentir la senectud. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, Señor. Jesús, tu rostro radiante y puro sea de mi vida dulce inspiración, y hasta que arribe feliz al cielo, dame tu santa bendición. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, Señor. A cada instante te necesito como mi amigo, mi buen pastor. Hoy y mañana, en pena y calma, siempre te anhelo, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Pues si no podemos ya vivir sin el Señor, hermanos, ya no podemos separarnos de Él, y qué bueno que cada uno de nosotros así lo vea, así lo sienta, que ya no puede separarse del Señor, para que eso nos acerque más a Él, eso nos lleve más cerca de Él. Gloria al Señor. Cantamos el himno 126, eres mi Salvador divino. Aleluya.
Eres mi Salvador divino, fuente de toda bendición. Eres el ser bello y pristino, digno de toda adoración. En ti mi corazón se alegra, pues tengo a ti mi salvación. Eres el todo de mi vida, y ama, te quiero más y más. Eres la roca inamovible, roca de eterna salvación. Cristo Jesús, tu dulce nombre. Eres también el Emmanuel. En ti mi corazón se alegra, pues tengo a ti mi salvación. Eres el todo de mi vida, y ama, te quiero más y más. Eres refugio al desvalido, faro al que extraviado va. Eres el guía que nos conduce a donde el Padre Celestial. En ti mi corazón se alegra, pues tengo a ti mi salvación. Eres el todo de mi vida, y ama, te quiero más. Eres de juventud mi anhelo, seaslo también de senectud, hasta que al emprender el vuelo goce tu amor en plenitud. En ti mi corazón se alegra, pues tengo a ti mi salvación. Eres el todo de mi vida, y ama, te quiero más y más. En ti mi corazón se alegra, pues tengo a ti mi salvación. Eres el todo de mi vida, y ama, te quiero más y más. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos han comprendido que Dios es el todo de su vida? Gloria al Señor. Así es, hermanos. Dios en su misericordia nos ha hecho entender esto, que Él es el todo de nuestra vida, que no tenemos por qué buscar aquí en la tierra, aquí en el mundo, alguien o algo que satisfaga nuestra vida. El único que nos satisface plenamente es el Señor. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno, hermanos, y enseguida vamos a escuchar la bendita palabra del Señor. Himno 307, hoy yo quiero andar con Cristo. Aleluya. Amén. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y a paz, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo,
que Dios nos ayude para verdaderamente todo lo que sea por Cristo, lo hagamos. Aunque a veces sea motivo de sacrificio, de dolor, pero que Él nos ayude a hacer todo por Cristo. Aleluya. Vamos a estar de pie, hermanos, y a tomar la Santa Biblia. En esta ocasión, el pastor nos encuentra, hermanos. En esta semana, gracias al Señor, vino un hermano de la Ciudad de México con su esposa, y ellos pues sintieron en su corazón repartir unas despensitas en toda la zona. Y gracias a Dios, el día miércoles Dios nos permitió estar en Apatzingán y también pasar a Gámbara a dejar algunas despensas. El día de hoy pues se fueron a Zamora y a Canindo. El día de mañana estarán allá por, se me olvida qué lugar ahí por Morelia, no, para acá de Morelia, en Noriega. Y gracias al Señor, hermanos, pues está siendo de bendición. Pues Dios esto puso en el corazón de los hermanos y gracias al Señor, hermanos, pues Dios les bendiga mucho a nuestros hermanos que están aquí en esta zona trabajando pues de esta manera. Y pues por ese motivo también mi esposo no se encuentra porque están en aquel lugar, pero nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, y vamos a dar lectura con la ayuda del Señor en la epístola de San Pablo a los romanos. Aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. San Pablo a los romanos, aleluya, en el capítulo 10, versículo 16, vamos a dar lectura. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí atrás hay unas Biblias, hermana. Sí trae Biblia, ¿verdad? Sí trae Biblia, sí, muy bien. Bueno, vamos a encontrar esta cita de Romanos 10, 16 y así después vamos a orar. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos a pedirle al Señor enseguida que Él nos ayude a entender su bendita palabra. Juntamente con nuestra hermana Belén, oraremos al Señor. Amén. Si ya lo tienen, todavía no, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar, qué bueno que ya todos tengan lista esta porción de las Sagradas Escrituras. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer unidos la palabra del Señor y dice de esta manera: mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Oremos al Señor. Padre bendito y santo, delante de tu presencia, Señor, estamos dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, bendito Dios, por la vida de tu pueblo ya aquí reunido, Señor. Pero en esta hora, Padre, hemos de meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú seas con nosotros, Dios mío, y que nos ayudes a comprender tu palabra, Dios mío. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, pero también está la vida de tu sierva, Señor, para que tú la uses, Dios mío, para que tú seas con ella, para que tú la respaldes, Dios mío, y ella pueda hablar confiadamente, Señor. Padre Santo, sabiendo, creyendo que haces mucho más de lo que no te sé pedir, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, en el mundo, en todo el mundo, hay muchos creyentes en el Evangelio. Hay mucha gente que tiene conocimiento de las cosas de Dios. Muchos profesan el Evangelio, pero ¿quiénes de todos ellos verdaderamente obedecen al Evangelio? Esta es una pregunta que podemos hacernos. ¿Quiénes verdaderamente obedecen al Evangelio? Encontramos desde el profeta Isaías que él mismo dijo
cuando hablaba acerca de el Mesías. Y él dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque desde aquellos tiempos ya se manifestaba la desobediencia. Desde tiempos antiguos ya se manifestaba la desobediencia. Pero hoy vamos a ver algunos ejemplos de obediencia a través de la palabra del Señor. Y es que, como les decía, hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios pues no es de hoy en día, sino que esto ya se vivió en tiempos pasados. Ya desde aquellos tiempos se anunciaba la palabra de Dios. No se le conocía como el evangelio, pero sí se anunciaba la palabra. Había profetas que anunciaban, que decían acerca de lo que Dios les daba que hablasen, lo que Dios les enviaba a anunciar. Pero siempre hubo necedad, siempre hubo dureza hacia la palabra de Dios. Siempre la gente se resistió y no daban oído a la voz de Dios. Y pues hubo tiempos en que Dios tuvo que manifestar su ira hacia la gente que no quiso nada con él, hacia la gente que no se arrepentía, que no oía, que al contrario rechazaban la palabra de Dios. A veces hubo también hombres de Dios que cuando hablaban los aborrecían. Por ejemplo, uno de ellos fue el profeta Jeremías. A él lo aborrecieron por predicar, por anunciar la palabra de Dios, por hablar la palabra a como Dios lo enviaba. Él era enviado para hablar exhortación hacia el pueblo, pero la gente lo rechazó, lo rechazaban. Entonces vemos, hermanos, que desde aquellos tiempos ya había mucha resistencia hacia Dios, hacia la palabra de Dios. No toda la gente obedecía, aun cuando muchos de ellos miraban las maravillas de Dios, miraban los milagros. La Biblia dice que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor llegó a un lugar y hizo muchos milagros y maravillas, pero dice que aún con eso la gente siguió indiferente hacia el Señor. Y tanto que Él les dijo: oh, qué caray, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas maravillas, no, hombre, ya la gente hubiera caído rendida, pero aquí. Entonces el Señor siempre vio esa desobediencia hacia las cosas de Dios, hacia los mandamientos, hacia sus enseñanzas. Pues aquí, hermanos, la palabra del Señor nuevamente nos hace ver acerca de esto y nos habla, hermanos, que pues el apóstol está enseñando a cristianos, está hablando con cristianos, con hijos de Dios, y él les dice estas palabras. Primeramente les habla acerca de aquellos que invocaren el nombre del Señor, pero les dice: ¿y cómo invocarán? Aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Dice: mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí, hermanos, él hace notar que no todos obedecen al evangelio, porque en ese tiempo, hermanos,
pues se hablaba, se predicaba. Recordemos, ¿verdad?, cómo el Señor también levantaba algunos discípulos y los enviaba a predicar, los enviaba a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero muchos los rechazaban y no querían escuchar. Muchos predicaban en las sinagogas, el Señor Jesucristo mismo predicaba en las sinagogas, dice la Biblia, predicaba en los montes, predicaba por las aldeas, predicaba ya por los desiertos, iba de un lugar a otro predicando el evangelio. El apóstol San Pablo, de la misma manera, un hombre que sobresalió en predicar el evangelio, en anunciar la palabra, en llevar la palabra de Dios por muchos lugares. Pero de la misma manera, él se encontró con gente que no quiso obedecer. Quizá de momento como que querían dar oído, como que daban oído, pero después ya no querían nada con este mandato, con esta palabra. Entonces él nota esto, no todos obedecen el evangelio, pero él dijo, Isaías lo dijo, ya estaba escrito, que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que ya desde aquel tiempo, hermanos. ¿Y qué podemos decir de hoy en día? Les mencionaba yo hace un momento, en todo el mundo se predica el evangelio, porque hemos visto cómo, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos 2, 3 días circuló un mensaje que nos fue enviado, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Acerca de un hermano, un pastor que pedía oración porque estaban pasando por pruebas muy duras, por persecución en aquellos lugares. O sea que en otros países, en lugares muy lejanos a nosotros, se predica el evangelio, se habla de Cristo, pero muchos, lejos de aceptar, se levantan en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios, para dañarlos, les hacen guerra, se ponen frente a ellos para impedirles que crean en Cristo, para impedirles que sigan el evangelio, y no hay ese interés por el evangelio. Entonces, hermanos, por eso dice la palabra del Señor, no todos obedecen el evangelio, y nosotros pues probablemente muchos de nosotros vamos tratando, no vamos a decir estamos obedeciendo al 100, ¿verdad? Porque seríamos mentirosos en decir, no, yo sí obedezco, yo a la perfección, yo al 100, no podemos nosotros jactarnos en decir esto, porque sabemos que todavía nos falla, todavía nos falta para poder ser verdaderos obedientes de la palabra del Señor. Pero hermanos, qué bueno es que el pueblo cristiano luche por obedecer a la palabra del Señor y que veamos el ejemplo principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en la Biblia encontramos personas, hombres de Dios y aún mujeres que obedecieron al Señor, que obedecieron a su palabra, y esto es lo que debemos mirar. No miremos a los desobedientes, no sigamos el ejemplo de los desobedientes de hoy en día o de aquel tiempo, porque también en aquel tiempo se registra de personas que no obedecieron. No miremos eso, no miremos a aquel que se dio la media vuelta y se regresó y se fue, se volvió otra vez del santo mandamiento de Dios. No miremos a ellos. A ellos, pues, hay que verlos para orar por ellos, pero no para seguirlos, no para hacer lo mismo que ellos, porque pues cada quien dará cuentas delante del Señor. Cada quien un día estará en la presencia de Dios y dará cuentas de su propia vida, de su propio ejemplo que dio en esta tierra, de su propia conducta.
Cada uno dará cuentas de sí mismo, dice la palabra. Entonces no hay que mirar a ellos. Pero veamos lo que la palabra del Señor, hermanos, nos muestra acerca de ejemplos hermosos de obediencia. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor, primeramente en donde nos habla del máximo ejemplo, que es Filipenses 2:8. Ahí encontramos, hermanos, en la bendita palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así la Biblia, hermanos, si ya lo tienen, dice unidos. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria al Señor. Ahí está, hermanos, el ejemplo máximo de obediencia, nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra del Señor claramente, hermanos, y hallado en la condición como hombre. Aquí nos lo está presentando como hombre, nos lo está presentando como humano, no como un ser divino, porque si lo vemos como un ser divino, nos vamos a excusar en que pues es que él, porque él era un ser divino. No, nos lo presenta como hombre, y dice la palabra del Señor que como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros, hermanos, debemos seguir toda la vida como cristianos, siempre mirando al perfecto que es Jesucristo, mirando al que supo obedecer en su condición como humano, en su condición como hombre. Cuando nosotros sintamos que la palabra de Dios es difícil de hacerla, de obedecerla, de ponerla por obra, hay que recordar a Jesús, hay que recordar a nuestro Salvador, al Señor, y decir: Señor, pero si tú obedeciste, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo me niego? ¿Por qué yo me resisto a obedecer? Y procuremos, hermanos, siempre llevar en mente la obediencia de Cristo en nuestra vida, para que no sea que en algún momento nuestra debilidad nos domine y digamos: pues es que soy humano, es que mi humanidad, y empecemos a justificar nuestra humanidad, empecemos a justificar que somos seres humanos imperfectos, porque muchos es lo que dicen: es que no hay nadie perfecto, y así se justifican. Es que la misma Biblia dice que no hay ni un justo. ¿Por qué quieren que yo y por qué piden que yo obedezca? Hermanos, es la palabra del Señor la que nos muestra, la que nos hace ver que el Señor demanda de nosotros obediencia a Él, porque cuando nosotros estamos obedeciendo, estamos mostrando sujeción, estamos dando al Señor su lugar, estamos reverenciando al Señor con la obediencia, con la sujeción a su palabra. Bendito sea el Señor. Pero también la palabra del Señor, hermanos, nos hace ver aquí en Filemón 21, ahí también encontramos acerca de la obediencia que hubo en este hombre. Está Filemón atrás de Hebreos, a veces cuesta encontrarlo por ser solamente unos versículos. Filemón, versículo 21. ¿Cómo dice la palabra del Señor, hermanos? Aleluya. Si ya lo encontraron, dice así, unidos. Dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Ahí está.
La obediencia de Filemón, este hombre que pues también el apóstol San Pablo, hermanos, resalta su obediencia y le habla. Primeramente él les dice: yo me gozo en ti, me gozo de ti en el Señor. La obediencia de Filemón vino a causar gozo al apóstol, porque pues como sabemos, en una congregación o en un grupo aún de servidores de Dios puede haber tanto obedientes como desobedientes. En una congregación siempre hay quienes pueden causar gozo, pero quienes pueden causar tristeza. Algunos causan tristeza. Y de veras que a veces, hermanos, que a veces hay quienes causan mucha tristeza a nuestras vidas. Ustedes mismos alguna vez se han entristecido por alguien que desobedeció, que desobedece, que no muestra interés, entrega al Señor. Y ha habido en ustedes y en toda la iglesia, la congregación, ha habido tristeza, aún lágrimas, llanto y súplica a Dios, pidiéndole que dé espíritu de obediencia a todos. Hermanos, porque de verdad esto es algo que o causamos alegría o causamos tristeza a la obra de Dios, a la iglesia. A veces causamos que el cuerpo de Dios o el cuerpo de Cristo se entristezca por un elemento, por un miembro que ha fallado, por un miembro que ya no quiso continuar. Esto ha traído tristeza al cuerpo de Cristo, y esa es la causa por la que cuando aquella persona regresa es necesario presentarse ante el cuerpo de Cristo y pedir perdón. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se duele ante un elemento que ha desobedecido, que está fallando, que se ha debilitado, que está desmayando. El cuerpo de Cristo como que se debilita, se siente, se duele. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, dice que San Pablo le decía, te he escrito confiando en tu obediencia, confiando en que vas a obedecer lo que te estoy mandando hacer. Y no solamente harás lo que te estoy diciendo, sino aún vas a hacer más todavía. Ahí se ve también la diligencia del cristiano, cuando no solo hace lo que se le encomienda, sino aún hace más todavía. Se le encomendó un trabajo, pero ese trabajo lo llevó a hacer algo más, porque dice, bueno, aparte de esto también aquí hay algo que hacer, acá hay necesidad, y dice, pues lo voy a hacer también. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente en la obra de Dios no hay limitación, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Entonces a veces se nos encomienda algo, pero ahí aprovechamos para hacer algo más, porque Dios lo pone en el corazón. Dios hace sentir, Dios toca los corazones para hacer más todavía de lo que se nos ha encomendado. Algunos dicen, no, ¿qué tal si quedo mal? Y hasta dicen algunos, no, porque dicen que un acomedido siempre queda mal, mejor no lo hago. Pero mire, si usted ve que es parte de la obra de Dios, parte del servicio a Dios, hágalo, trabaje, sirva, obedezca usted a quien le ha encomendado, porque principalmente el que nos encomienda los trabajos es el Señor, porque Él es el que nos llamó, Él es el que nos trajo a su camino, Él es el que vino aquí con ese propósito, ¿verdad? De que hubiera un pueblo también que le sirviera,
Encontramos en la palabra de Dios, hermanos, cómo el Señor Jesucristo llamaba pues a sus seguidores, llamó a los apóstoles, a cada uno de donde se encontraba lo llamó para servirle, para trabajar, para hacer lo necesario en su obra. Pues eso mismo, hermanos, tenemos que hacer nosotros y tomar en cuenta el ejemplo de Filemón, que hubo en él disposición para servir, hubo en él disposición para obedecer. A veces falta disposición para obedecer, pero Dios nos puede ayudar, hermanos. Esto también hay que pedírselo al Señor porque es necesario. A veces el enemigo mete en los corazones espíritu de rebeldía. Y cuando hay rebeldía, pues ya no se quiere hacer la voluntad de Dios, ya no se quiere obedecer a Dios, mucho menos a los pastores o a los que están al frente de la congregación. Ya no se les quiere obedecer porque pues, es hombre como nosotros, dicen algunos. ¿Por qué le voy a obedecer? Y en una ocasión decía una mujer, le decía a una persona nueva que empezaba a ir al templo, pero pues siempre a veces en las congregaciones hay personas que les gusta meter cizaña a los que ven que están caminando, que van luchando, que van tratando, y les dice: ¿y para ti qué es el pastor? No, pues es el siervo de Dios. No, es un hombre como todos. También él desobedece, también él falla, también los pastores, esto y aquello. Y aquella persona pues se quedó así sorprendida. ¿Por qué me quiso decir esto? Pues es que a veces el enemigo es envidioso y cuando ve a una persona que va tratando, que va luchando, que va con ese propósito y esa intención de obedecer a Dios, pues siempre el enemigo le tiene que poner una barrera, un estorbo, un obstáculo para quitarle esas buenas intenciones de obedecer. Porque así es el enemigo, hermanos. Él nunca se va a quedar contento si ve que usted obedece al Señor, si ve que usted es obediente a la palabra del Señor. Pero que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos también tomar el ejemplo de Cristo, pero también de aquellos hombres que en la Biblia se registran por su obediencia. Dice la palabra del Señor también, hermanos, y vamos a leer en Génesis 22, vamos a dar lectura, hermanos, Génesis capítulo 22, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en los versículos 1 al 3. Dice así, versículos 1 al 3 y luego 16 y 17. Dice: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. 16 y 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Hermanos, aquí encontramos la obediencia de un hombre en aquel tiempo. Qué obediencia y qué gran ejemplo de obediencia para hoy en día, para nosotros que a veces nos cuesta obedecer en cosas tan sencillas.
Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que cuando Dios probó a Abraham a través de su hijo, pidiéndoselo en sacrificio, dice la palabra de Dios que Abraham inmediatamente obedeció. Y dice que se levantó muy de mañana y tomó su asno, lo preparó y tomó sus mozos y tomó a su hijo Isaac y aún cortó la leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿No acaso eso es obediencia? Eso es ejemplo de obediencia para nosotros, hermanos. De verdad que nosotros a veces somos incrédulos y decimos, Señor, pero ¿cómo que me estás pidiendo esto? Señor, pero ¿cómo que tú quieres esto? Y Él, dice la Biblia, hermanos, que inmediatamente, muy de mañana, se levantó, muy temprano, para ir a obedecer a Dios sobre lo que le había encomendado. El dolor era grande seguramente, pero él dijo, Dios me lo ha pedido y yo lo haré. Él seguramente, hermanos, porque también ahí mostró su fe y él tenía fe que, pues, no sé qué va a hacer Dios, pero yo voy a obedecer. Yo tengo que obedecer. Y lo hizo, hermanos, se fue. Dios lo estaba probando solamente en fe y en obediencia. Y allí encontramos, hermanos, cómo él vio el poder de Dios, cómo es que Dios, ¿verdad?, se manifestó antes de que él, ¿verdad?, cuando él levanta la mano para sacrificar a su hijo, inmediatamente el Señor, Dios le presenta al carnero que sería sacrificado. Hermanos, ese es un ejemplo muy bonito para nosotros. A veces nos ponemos en el lugar de Abraham como padres y decimos, Santo Dios, Señor, ten misericordia de mí, porque lo que Abraham hizo, la muestra de obediencia que dio, fue algo de verdad que nos deja sorprendidos totalmente, hermanos. Entonces vemos que sí hay, aunque muchos no han querido obedecer, pero sí hubo quienes sobresalieron por su obediencia, quienes sobresalieron por acatar al mandato de Dios, al llamado, a la palabra del Señor, a lo que Él les mandó hacer. Él mismo, hermanos, dice la Biblia aquí en Hebreos 11:8, cómo realmente este hombre fue un varón obediente a Dios, a su palabra. Allí en Hebreos 11:8, hermanos, encontramos nuevamente a este hombre de Dios, Abraham. Hebreos 11:8 dice la palabra del Señor de esta manera. Unidos damos lectura, dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. El mismo Abraham, él mismo, nuevamente, hermanos, vemos que atiende a la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que él salió, él fue llamado por Dios a que tenía que dejar su tierra y su parentela. Él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham lo mismo, obedeció y salió sin saber a dónde iba, sin conocer, sin pensar y irá a estar bien allá, qué irá a ser de mí allá y cuántas cosas más. No, él salió y aquí encontramos nuevamente a este hombre de Dios obedeciendo. Hermanos, estos ejemplos de obediencia
hay que llevarlos en nuestra vida. A veces los olvidamos y de momento como que, Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pero ¿qué no hay otro? Señor, pero, oye, Señor, yo no puedo. Pero si nosotros al momento recordamos estos ejemplos, no vamos a hacer otra cosa más que decirle, sí, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Si el Señor te llama, si el Señor te dice, sírveme o sígueme, hazlo. Obedece al Señor, obedezcamos al Señor, hermanos, y no nos neguemos, no hagamos oídos sordos ante el llamado de Dios, no hagamos oídos sordos ante la voz de Dios, ante lo que Dios nos encomienda, sino que obedezcamos y no seamos de aquellos de los cuales la palabra del Señor dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y no todos obedecen el evangelio. Obedezcamos a la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es vida a los que la obedecen, así lo dice la Biblia. Es vida a los que obedecen. Y si nosotros obedecemos, así como Dios a aquellas personas de aquel tiempo que se estuvieron dispuestos a obedecer, el Señor los bendijo, el Señor tomó en cuenta su obediencia. Eso mismo hará el Señor con nosotros hoy en día. Dios tomará en cuenta la obediencia de usted, tomará en cuenta su obediencia, su disposición por obedecer, y lo bendecirá abundantemente. Vamos a estar de pie, hermanos. Si usted siente que le ha costado obedecer, usted siente que hay algo en lo que no puede obedecer, hay algo que le cuesta, hay algo que dice, no, Señor, yo no puedo, porque no viene a Cristo, viene al Señor. Venga, vamos a orar por usted. El Señor sabe qué es, el Señor conoce la vida de usted. Hay algo que siente difícil obedecer, quisiera pero siente que no puede. Venga al Señor, vamos a orar, pónganse de pie y elevaremos al Señor una oración por usted, hermano, por usted, hermana, que anhela y desea obedecer a Dios. Bendito Dios y Padre Santo, aquí estamos en este momento delante de tu presencia divina. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos recuerda acerca de que tú quieres que seamos obedientes. Hemos visto ejemplos de obediencia, principalmente a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dice tu palabra, Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh Dios de los cielos, qué ejemplo tan grande de obediencia, qué ejemplo tan especial. Ayúdanos a obedecer, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Dios de los cielos. Ayúdanos, Padre Santo, como Filemón, que también sobresalía entre aquellos cristianos, y el apóstol San Pablo se gozaba por su obediencia, se alegraba porque sabía que lo que le encomendaba lo haría, y no solo eso, sino aún más todavía. Señor, Dios mío, son ejemplos que debemos nosotros tomar en cuenta. El ejemplo de Abraham, aquel varón que fue probado y obedeció ante un mandato muy difícil de obedecer, pero él obedeció cuando fue llamado para salir de su tierra y de su parentela, pero él con disposición lo hizo. Ayúdanos, Señor, porque, oh Dios mío, a veces nuestra humanidad, Dios mío,
Señor, se interpone para no obedecer a tu palabra, pero toma nuestra vida en tus benditas manos. Aquí están tus hijas que han pasado al frente, tus hijos. Aquí está este pequeñito que ha venido también a postrarse ante ti. Aquí está nuestro hermano que gracias a ti está acudiendo a tu casa ya Señor, por segunda ocasión, por tercera ocasión. Gracias por su vida, ayúdalo porque él ha sido tocado por ti, ha sentido la necesidad de buscarte, por ese motivo está en este lugar. Ayúdalo, sé con él, Padre, y con cada uno de los que estamos aquí, tus hijas que están aquí al frente. Bendícelas, ayúdalas, esfuérzalas tú a cada día para obedecer a tu bendita palabra, Señor. Tómalas en tus preciosas y benditas manos, Dios bendito y santo, en el nombre de Jesucristo. Y a todos tu pueblo, a toda tu iglesia, aun los que no vinieron, Señor, los que no están aquí, visítalos, ayúdales. Tú sabes la causa, Señor, por la que no están aquí. A tu siervo y a los que le han acompañado a aquellos lugares, Señor, visítalos, tráelos con tu bendición. Guárdalos en el camino, Señor, y así también a nuestros hermanos que por transmisión en algún momento estarán también unidos a este culto. Visítalos también, sé con ellos, Señor, y permite que todo tu pueblo a cada día esté dispuesto a obedecer a tu palabra. Que todos estemos dispuestos, Señor, a obedecerte, Dios de los cielos, sin excusa, sin justificación alguna. Seamos obedientes a ti, Señor. En tus manos dejamos nuestra vida. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo. Ayúdanos en el momento de orar en esta tarde. Hay mucha necesidad. Te pedimos que tú intervengas, Padre, y en el momento de salir lleves con tu bendición. Ahora te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos nuestros hermanos de otros lugares que nos acompañan en esta plataforma. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a esta tarde. Cristo.